porque hay que ser súper sincero. Nosotros generalmente como que, en especial los pentecostales, como que no nos importa mucho este tema, es como que lo dejamos pasar, pero en realidad cuando uno le interioriza un poquito más la palabra, se da cuenta que es necesario saber qué pasa entre medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. La imagen que aparece ahí va a ir muy de la mano con lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es el periodo intertestamentario 1? Porque vamos a ver qué pasó desde un punto de vista político e histórico en este periodo. Vamos a tratar de un poco evitar el lado religioso para profundizarlo las próximas semanas, porque el lado religioso es justamente lo que atañe para poder entender las constantes discusiones que hay entre los fariseos y Jesús. Sin embargo, esto también es muy importante para saber de dónde nacen los fariseos y cómo se fue gestando este celo judío. ¿Por qué esta imagen es muy representativa? Porque muestra a los 9 de la fama, que es una cultura muy famosa, y en ella se muestran lo que nos importan a nosotros son los 4 últimos. Bueno, por ahí está metido el rey Arturo, ya no me acuerdo quién más está, pero de izquierda a derecha, el sexto es Alejandro Magno, que vamos a ver que igual su intervención histórica tuvo que ver con el pueblo judío, y los 3 últimos representan a parte de los 9 de la fama, que los 9 de la fama son como los guerreros los guerreros más impresionantes que la historia ha conocido. Y los 3 últimos son el rey David, que está ahí con un cetro, el penúltimo es Josué, como conquistador de Canaán, y el último, que nos va a importar particularmente hoy día, es Judas Macabeo, que no lo dice explícitamente, pero yo me lo imagino así, debe ser algo así como el padre de la patria de los judíos. Y ahí vamos a ver más adelante por qué. Antes de esto sí, y de un modo muy pincelado, o sea, en realidad son varias diapositivas, pero la voy a pasar rápido. Quiero un poco compartir una diapositiva que eran del canon. Ahí usted después lo lee para entender por qué era importante el canon, no solamente desde un punto de vista judío, sino religioso en general. Siempre hubo la necesidad de transmitir las creencias de las civilizaciones de una generación a otra, y por ende había que definir cuál literatura era correcta, cuál no. Tenemos un canon bíblico, ahí usted después lo lee con más detención, que en el Nuevo Testamento son los libros que hoy en día nosotros manejamos en la Biblia protestante. Lo que sale en el cuadro naranjo es los criterios que llevan a ver por qué un libro puede o no pertenecer al canon del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante porque sabemos que hay muchos libros que dicen por qué, por ejemplo, no se incluyen evangelios u otros libros de la época, que efectivamente son antiguos, pero no están incluidos dentro del canon bíblico. Y es porque tienen que cumplir con ciertos criterios para poder aceptarlos dentro del canon. Uno de ellos, y que tiene que ser muy lógico, es por ejemplo, la apostolicidad, la antigüedad que efectivamente se ha escrito en esa época, aprobación apostólica, ortodoxia, concordancia con la escritura, esto es muy importante, función constructiva y edificante, que no sean escritos meramente circunstanciales y que puedan ser leídos públicamente. Recuerde que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que fue hace muy poquitos años, se reveló como un libro de la época, efectivamente, pero su contenido era de muy dudosa procedencia, o sea, era un Jesús que hacía un pajarito volar, un niño Jesús que hacía un pajarito volar a partir de un, del barro, o sea, con el barro hizo una forma de pajarito y le dio vida y voló. Uno de los milagros de Jesús según el Evangelio de Tomás. O un niño que empuja al niño Jesús y Jesús se enoja y mediante su poder de la palabra mata al niño. No tiene sentido, ni se condice, ni tiene concordancia con el Jesús que conocemos por la Escritura. Claramente esas historias tienen mucha ficción, no tienen algún tipo de ligamento con la Escritura, y por ende no lo podemos considerar como parte del canon del Nuevo Testamento. Eso mismo ocurre con el Antiguo Testamento. ¿Y por qué hablo de esto si estamos hablando del periodo testamentario? Porque
como les dije la semana pasada, vamos a mencionar libros en un par de ocasiones que no están dentro de nuestro canon bíblico. Sin embargo, sí están dentro del canon hebreo. El canon hebreo es exactamente igual al protestante. Si bien el canon hebreo tiene 24 libros, estos 24 libros que generalmente son, por ejemplo, la primera y segunda de Crónica, que para nosotros son 2 libros, para ellos solo uno. Entonces, en realidad, en la suma y resta tenemos exactamente el mismo Antiguo Testamento, los judíos con los protestantes. Ahí salen los criterios de por qué, de cuáles son los libros que uno acepta como parte del canon del Antiguo Testamento. Y este lo saqué del... chuta, se me olvidó el nombre, pero lo tengo acá. Lo saqué del... No, de ese no lo saqué, nada. Teología Bíblica y Sistemática de Mayer Perlman, que dice por qué hay libros del Antiguo Testamento que no están incluidos dentro del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ese es un extracto para que ustedes también lo lean un rato más. Estas 3 diapositivas también es para que usted la lea después, porque no vienen al caso, pero se las dejo ahí para que mate el tiempo después. Es la Biblia hebrea. Ahí salen los 24 libros hebreos. Se va a dar cuenta que los 24 libros del Tanaj, que lo vamos a ver con mayor detención la próxima semana, son parte de la Biblia protestante, ¿ya? Y ahí lo mismo, está dividida el Tanaj en ley, historia y profecía, ley, profeta y escritos, y ahí además muestra, por ejemplo, cuál es el tema y cuál es el autor y cuál es la fecha aproximada. Esta la saqué del, si mal no me equivoco, el Manual Bíblico Nelson. También para que usted la estudie después en un ratito más. ¿Por qué hay otros libros? Porque en la Septuaginta, usted sabe, ya conocemos por lo que estuvimos en el curso de hermenéutica que en Alejandría se hizo una traducción de la Biblia hebrea al griego y ahí se incluyeron además otros libros aparte de los que están en el Tanaj, ¿ya? O sea, esta Septuaginta son los libros de la Biblia hebrea traducidos al griego, del Tanaj traducido al griego, y ya se agregaron algunos otros libros más. La Biblia hebrea y la Biblia hebrea y la griega difieren en múltiples aspectos, en el número y orden de los libros que contienen, en su agrupación y en los títulos de los mismos. La Septuaginta incluye la traducción de todos los libros incluidos en el Canon Hebreo y además una serie de libros, para nosotros deuterocanónicos, en la tradición católica y apócrifos en la protestante. Bueno, ahí esto es básicamente como un dato free, cuál es la Vulgata Latina, que esa ya se escribió más adelante, la época después de Cristo, pero sí tiene que ver, ¿por qué la nombré? Por esto, porque durante la Reforma, en que Lutero dice solo escritura, él, creemos nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, decide que los libros que aparecen en el canon católico del Antiguo Testamento no son los que efectivamente deberían corresponder a. De hecho, Lutero mismo los puso como apéndice en su traducción y no como parte del canon, señalando que, abajo estoy leyendo al final, son provechosos para la lectura, pero no deben ser utilizados como norma de fe. Y por eso él llama a deuterocanónicos a todos estos libros que se agregaron en la Septuaginta, pero no están en el Tanaj, que finalmente es la misma que la Biblia protestante. Entonces, tenemos libros deuterocanónicos que para nosotros son canónicos, para los católicos son deuterocanónicos, pero para nosotros son apócrifos, que vendrían siendo Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Siracida, Baruch, con carta de Jeremías, parte del libro de Esther y Daniel, y parte del libro de Daniel. Por eso hay libros que nosotros, los protestantes, no tenemos y los católicos sí. Es una cuestión de que nosotros, como protestantes, aceptamos el Tanaj hebreo como verdadera norma de fe, por decirlo de alguna forma, y los católicos, de hecho, lo respondieron después en el Concilio de Trento, que también se lo puse ahí para que después usted lo lea, que la Biblia sí correspondía a la que era la traducción de la Septuaginta, como tal. ¿Y ellos qué dijeron en el Concilio de Trento? Oye, la traducción Vulgata Latina de la Biblia es la única versión que puede usar
puede ser usada para determinar doctrina, y por eso incluí una diapositiva de la Vulgata Latina. Los libros apócrifos que estaban incluidos en la traducción de la Vulgata Latina, es decir, lo que mencionamos recién, son canónicos y válidos para determinar doctrina, y la tradición de la Iglesia Católica Romana sostiene que tienen la misma autoridad que las escrituras, estos libros, ¿ya? Así que esta fue una respuesta a la decisión de Martín Lutero para la Biblia que él estaba traduciendo. Así, la Biblia protestante excluye los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, debido a que sigue el canon de la Biblia hebrea. Históricamente no ha sido siempre así, sí. La Biblia del Oso tenía incluidos los deuterocanónicos y estaban ubicados según el orden de la Biblia católica. En la Biblia del Cántaro se pusieron los deuterocanónicos en una sección aparte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es que, así que en algún momento la Iglesia protestante no se puso de acuerdo ya hay un consenso respecto a eso, pero hay algo que nosotros no tenemos que desconocer, independiente de que los aceptemos o no como norma de fe, su contenido histórico, como historia es válido, especialmente el de los libros de los Macabeos que habla de la historia que pasa en el periodo intertestamentario, que probablemente los católicos ya la manejan mejor que nosotros. Ahora, sobre la interpretación, por la Biblia protestante no trae a menudo notas explicativas. La razón se debe al principio del libre examen, en la que el lector de la Biblia la interpreta de acuerdo a lo que inspira el Espíritu Santo. La colocación de notas refrenaría la libertad de interpretación. Una excepción es la edición de la Iglesia Jesucristo de los Santos Últimos Días, la cual tiene nota explicativa y resumen de cada capítulo desde la perspectiva del mormonismo, que es el libro del Mormón. Pero esto también, ¿por qué puse esto? Porque esto lo puse aquí, debería haberlo puesto al final, porque va a haber mucho de la mano con la interpretación. Este libro del Mormón nace a partir de la interpretación divina, entre comillas, que una persona tuvo de la Biblia y que todos sus seguidores la aceptaron como norma de fe, como principio de fe. Y esta cosa de la interpretación, que Dios nos guarda a nosotros, y por eso hablamos hace un par de miércoles, hablamos de la sana doctrina y de la importancia de estudiar correctamente la Biblia, porque la interpretación nos puede llevar por diversos caminos. ¿Por qué lo menciono? Porque estas interpretaciones también llevaron al pueblo judío a interpretar el Tanaj, a interpretar la Torah. Y resulta que estas interpretaciones que están incluidas en un libro que se llama Talmud, fueron muy criticadas por Jesús. Me estoy adelantando al otro miércoles, pero es muy importante que estemos el otro miércoles mejor para no embolarle la perdiz. Pero guárdeselo ahí en la mente, esta diapositiva para la otra semana. Ya, entremos en tierra derecha a lo que es el curso de hoy, porque hay harta información. Esto no se nos puede olvidar, porque hoy día vamos a ver con mayor detalle la introspección judía. Recuerde que hay promesas que Jehová hizo a Abraham. Esta diapositiva ya no la voy a comentar, que ya la hemos comentado infinitas veces. Pareciera cumplirse en el reinado de David y pareciera que no se habían cumplido en el exilio babilónico. Entonces, como va y ven, sube y baja que había dentro del gráfico de la historia de Israel, llevó a los judíos a preguntarse, oye, ¿qué pasa acá? De hecho, en el Salmo 137.1, recordemos que los salmos no son todos escritos por David, o sea, esa cuestión la sabemos de cultura general como protestante. En el Salmo 137.1 es un salmo de dolor, de llanto del pueblo que está en Babilonia. Y parte diciendo, de hecho, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Esta experiencia del pueblo judío en Babilonia, si bien fue muy corta a nivel histórico, o sea, 70 años de harto, le trajo a los judíos una introspección judía y decir, oye, ¿por qué nos pasó todo lo que nos pasó? Y vieron para atrás y se dieron cuenta de que sí habían pasado muchísimas cosas. Se habían apartado de los preceptos de Dios, habían abandonado el pacto de Dios. ¿Se acuerda que vimos que el pacto era válido siempre y cuando hubiera voluntad de las partes? ¿Se acuerda que al final le mandé una imagen en el WhatsApp que habla mucho de esto? Fue más fácil sacar a los judíos, a los israelitas de Egipto,
que sacar a Egipto de los israelitas. Y pareciera que no es hasta este periodo de exilio babilónico en el que realmente ya como que dicen, oye, saquemos a Egipto. Entonces como que empieza esta introspección judía y empieza este celo por la ley, este celo por la identidad judía, ¿ya? Y ese celo es lo que nos va a llevar en el estudio de hoy día. Esa es la palabra clave de hoy, el celo judío. Esa palabra no se nos debe olvidar, porque hay un celo judío que en el Antiguo Testamento no lo encontramos y que de repente en el Nuevo Testamento se difumina un poco, pero históricamente es correcto. Hay un celo judío que vamos a estudiar bien. Bueno, esta diapositiva después usted la lee con mayor detención, porque ahora nombrarla no va a tener mucho sentido, pero mire, aparece el general Pompeyo, que es romano, aparece Alejandro Magno, que vimos que era fue un gran general helénico, griego, quizá el más grande emperador de todos los tiempos desde un punto de vista histórico y de conquista. Aparecen los armonios, aparece la celebración Hanukkah, que a nosotros en este momento no nos dice mucho, pero más adelante vamos a ver, después cuando ya terminemos este estudio, usted vuelva, más adelante ya más noche, vuelva a esta diapositiva y le va a encontrar sentido. Desde la época de Malaquías hasta la época de Juan el Bautista transcurrieron 400 años, llamados periodos testamentarios o periodo de silencio, o siglos de silencio. Si voy muy rápido, si hablo muy rápido, o si hay algo que no se entiende, o si voy muy lento, me avisan. A nivel geográfico, ¿qué sabemos? Vimos que el Antiguo Testamento terminó con el Imperio Persa bajo el dominio de gran parte de la cuenca de la media luna oriental. Abarcó zonas desde Egipto, pasando por la media luna oriental, pero estos venían desde la zona ya más tirada para la India. No venían tan del lado de Arabia como era los babilónicos. Entonces Ciro el Grande estableció la dominación persa hacia el oeste, llegando a Babilonia, Egipto y Asia Menor, y expandiéndose hasta Macedonia y al este hasta la India, haciendo uso de una administración y un gobierno sabio para poder controlar tan vasto imperio. ¿Ya? Los magníficos edificios de artesanía son el testimonio de amor de los persas por la belleza del refinamiento. Alejandro Magno de Macedonia conquistó el imperio en el 333 a.C. Que ya aparece en escena Alejandro Magno, que fue el que conquistó gran parte del imperio persa en una sola vida. Si este hombre fue, con razón le hicieron una película. 333 al 167 a.C. tuvo la dominación griega de todo este sector que fue básicamente el mismo de los persas. Alejandro Magno fue un general brillante, pero también quiso unir a todos los pueblos que gobernó, imponiéndole la cultura y los ideales griegos, y esto es sumamente importante. En 12 años cambió la imagen de todo el Oriente Medio. Después de su muerte, el imperio se dividió en 4 regiones que finalmente lucharon entre sí, poniendo en bandeja de plata su caída ante Roma. O sea, esto es como hablar de Israel con su pic con su pic histórico en David. Aquí hablamos de que el pic histórico de los griegos estuvo justamente en Alejandro Magno, un hombre que unió todo, pero lo más importante es que las zonas dominadas trató de unirlas culturalmente. Y eso, bueno, más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Influencia del idioma griego en los judíos. El idioma griego, por ende, durante esta época, se convierte en el idioma universal de los territorios conquistados. En la época de la caída de Jerusalén, muchos judíos se habían ido a Egipto, y al cabo del tiempo, esa comunidad se había vuelto muy importante. No sé si se acuerda que durante el exilio babilónico muchos huyeron. ¿Se acuerda que hablamos que habían huido a Egipto? Al igual que los judíos que emigraron a otras regiones, dejaron de hablar hebreo. ¿Y qué pasó con estos judíos? Comenzaron a hablar el idioma de quien mandaba, que en este caso era el griego. De hecho, los romanos no se hacían mayor mala sangre con esto. O sea, el pueblo conquistado, oye, sigan teniendo su vida y mantuvo muchas de las costumbres de los griegos. O sea, de hecho, el panteón griego es lo mismo que el romano. Cambian los nombres por aquí y por allá, pero es exactamente lo mismo. Podemos hablar lo mismo. El griego se mantuvo y los romanos no tuvieron mayor problema con ello. Al igual que para ellos el nuevo idioma era el griego. Estos judíos ansiaban leer la escritura en un idioma que pudieran entender.
y tomaron las medidas necesarias para que los libros del Antiguo Testamento se tradujeran al griego, y como ya lo vimos delante, esta es la famosa traducción que se conoce como la Septuaginta. En realidad, también hay otra historia así de por medio, pero también tiene que ver con esto, con la necesidad de leer la Escritura. Ahora, Alejandro Magno vimos que fue, a nosotros que no tiene que importar de él desde el punto de vista, para poder entender la historia que va a pasar de ahora en adelante, es que él fue el que conquistó el imperio persa, el que hizo como el puente entre el imperio persa y el imperio helénico griego, y que también impuso la cultura en las cosas culturales, los temas culturales, especialmente el idioma, en las zonas conquistadas. ¿Qué pasó después de la muerte de Alejandro Magno? Bueno, se sucedieron la división del reino en varias zonas. A nosotros, ¿cuál no importa? La que está en amarilla a la derecha, que es la Seleuca, la Seleucida, y la que está al sur en naranjo, la Ptolomeica. Las otras tres de arriba como que da lo mismo porque al final pasa esto. Al final las que a nosotros no importan son dos. Los Ptolomeos, que están al sur, y los Seleucidas, que están al norte. Alejandro Magno muere sin dejar ningún heredero y se divide el imperio, y al final son los Ptolomeos quienes reinaron en Egipto, mientras los Seleucidas se posicionaron para el lado de Siria. Palestina, para variar, parece que Palestina siempre estaba en el meollo del asunto, resultó ser la manzana de la discordia en las luchas de ambos reinos. ¿Ya? ¿Qué vamos a leer ahora? Mire, hay un historiador, esto no es nada que ver, es casi un dato freak, pero ¿por qué lo pongo? Flavio Josefo fue un historiador judío, miembro del partido de los fariseos, de una antigua familia de sacerdotes. Después te lo lee. ¿Cuál es el punto? Él es un historiador judío. Él es judío y forma parte del grupo de los fariseos, y él es historiador. Y escribió varios libros. A ver, partamos al principio. Para poder nosotros aceptar un escrito, o sea, no es para aceptar, está mal dicha la palabra, discúlpeme, ahora voy a decir algo hereje si me toma aceptar. Aceptar, borrarlo de su memoria. Para nosotros poder hacer una defensa de la fe, cuando nosotros nos dicen, oye, ¿cómo sé que no son ficción? Acuérdese de que hay varios puntos que a nosotros nos ayudan un poco a defender los escritos bíblicos. Entre ellos estaba, por ejemplo, la arqueología bíblica, que mientras más arqueología bíblica aparece, más respalda los escritos mismos de la Biblia. La distancia que hay entre el hecho en sí y el escrito también ayuda harto. Por ejemplo, hay libros que la primera versión nosotros las tenemos, no sé, en el año 500, de hecho que sucedieron en el 200 a.C. Entonces, usted entenderá que entre esos 700 años que pasaron, entre el hecho y el escrito, pudieron haber pasado muchas cosas, como estos cuentos que le hacen a uno en el colegio, cuando uno habla de un oído a otro, se pueden ir mezclando ideas, pasando información falsa. Entonces, cuando hay mucha distancia de años entre el hecho y el escrito, se duda de. En cambio, en el Nuevo Testamento es uno de los pocos escritos, la Biblia en general, y bueno, el Nuevo Testamento en particular, es uno de los pocos escritos antiguos que tenemos, que entre el hecho mismo de la iglesia, de Jesús y la iglesia, y los escritos más antiguos que tenemos, hay muy poca cantidad de años. Por lo tanto, eso ayuda a poder verificar que efectivamente los escritos del Nuevo Testamento son correctos. Lo otro son la cantidad de escritos, la cantidad de copias que hay respecto a un escrito, y eso la Biblia gana por mucho. O sea, libros como la Odisea tienen muy poquito escrito antiguo, y los libros del Nuevo Testamento tienen muchas copias. Entonces, eso también da una luz de la veracidad de. Pero también están los escritos extrabíblicos, y Flavio Josefo es uno de los que ayuda bastante en esto. Flavio Josefo fue un hombre que vivió el 37 después de Cristo, y se dedicó a estudiar, a recopilar en escritos la historia de los judíos. Y fíjese lo que le voy a decir, la historia de los judíos. Él no es cristiano, él no habla de Jesús. De hecho, en el escrito que le voy a recomendar, no habla de Jesús un par de veces, pero de Jesús como parte de la historia de los judíos, no como parte de la iglesia, parte de Jesús mismo, no.
es casi como ver Ben-Hur. No sé si usted, yo, ¿por qué vi Ben-Hur? Ah, porque tenía que leer el libro Ben-Hur y justo yo no la película. Entonces no leí el libro, mire que soy flojo. Pero cuando uno ve la película de Ben-Hur, eh, aparece Jesús, pero aparece un par de veces. Y en realidad, ¿qué nos dice eso? Oye, esta historia ocurrió en la época de Jesús, pero Ben-Hur no tiene nada que ver con la historia de Jesús. Sí aparece un par de veces, casi como un dato freak, pero la historia de Ben-Hur. Esto es como lo mismo, Flavio Josefo habla de los judíos, habla de lo que pasó desde la época de los asmonios hasta la destrucción del segundo templo, en sus libros 1 y 3 de la guerra de los judíos. Entonces, es el libro que le voy a recomendar. De hecho, lo estaba buscando. Voy a tratar de encontrarlo porque lo encontré en un lado, pero sería horrible. En otro lado, para enviárselo, porque habla de la historia de los judíos. Y es sumamente interesante. Yo no me lo he leído completo, de hecho, recién empecé, pero de lo poco que he leído, realmente es muy distinto a leerlo en Wikipedia, por decir alguna cosa. Mire, pasemos acá, por ejemplo. A ver, retornemos acá. Están los Seleucidas y los Ptolomeos. Finalmente, los Ptolomeos pierden y los Seleucidas toman el control de gran parte de lo que era el imperio helénico que había dejado Alejandro Magno. El rey Seleucida, Antíoco IV de Epífanes, atacó y venció a los Ptolomeos y conquistó su imperio. Recuerde que justo en la manzana de la discordia que le llamaban acá, entre el reino ptolomeico y Seleucida está Palestina. Entonces, cuando Antíoco conquista a los Ptolomeos, no haya nada mejor que saquear Jerusalén y saquear el templo. Utiliza todos los fondos y ahí sale una pintura de esta época donde los Seleucidas entran al templo, ahí vemos judíos lamentándose y algunas personas llevándose, por ejemplo, el candelabro, llevándose la riqueza que había en el templo. Entre 174 y 160 a.C. promulgó varias ordenanzas para conseguir la helenización de los judíos. Lo que sale en el cuadro naranjo es lo que dice este libro, La Guerra de los Judíos, volumen de 1 al 3. Bueno, este es el libro 1, cuando el libro 1 parte con esta historia de Flavio Josefo. Pero no se contentó Antíoco con tomar la ciudad ni robar y matar a su placer. Antes, desenfrenado por la violencia de sus pasiones, acordándose de los sufrimientos que habían padecido en el cerco de Jerusalén, tienen que leer los capítulos anteriores para que vea de qué habla ahí, impulsó a los judíos que en contra de sus leyes nacionales no circuncidasen sus niños. O sea que una de lo que buscó Antíoco Epífanes para helenizar a los judíos era decirle, oye, a todos los papitos, oye, vais a tener un hijo, no lo podéis circuncidar. ¿Se acuerda de lo que vimos el año pasado? Mire el tipo, en la semana pasada, los pactos judíos que en esta introspección judía dijeron, oye, el pacto que había entre Abraham y Dios, nosotros lo dejamos de lado, ya no podemos volver a hacerlo. Si queremos que Dios desde ahora en adelante nos bendiga, que Yahvé nos bendiga, tenemos que hacer nuestra la celebración, hacer nuestras las fiestas, hacer nuestras las prescripciones de Dios, hacer nuestros los pactos. ¿Y recuerda cómo se sella el pacto? ¿Cómo dice Génesis que se sella el pacto? Con la circuncisión. ¿Y qué le está diciendo Antíoco? Oye, ustedes no pueden circuncidar a sus niños y para colmo, este tipo llega y sacrifica cerdos en el altar. Cerdos en el altar del templo. O sea, este tipo era malo, malo como la leche agria. Los judíos desobedecieron la orden y los que se mostraron en defender esta causa eran degollados. Báquides, hecho gobernador militar de la ciudad por Antíoco, obedeciendo a todo lo que le había mandado por su crueldad natural, ultrajo uno a uno a todos los ciudadanos más ilustres y amenazó diariamente a todo el país con el cautiverio, hasta que la crueldad de los crímenes que recibían estimuló a sus víctimas a tratar de vengarse. Se estaba amenazando, Báquides estaba amenazando al pueblo con un nuevo cautiverio. Y usted entenderá de que ya los poquitos judíos que estaban quedándonos con esta introspección, este celo judío, este celo ya no iban a aceptar algo así. Y es así como se levanta este hombre, Matatías Macabeo. Macabeo es un apellido, muy distinto a los macabeos que vemos hoy día. Dice Macabeos, primera de Macabeos 2, del 27 al 28. Luego, con voz fuerte, gritó Matatías por la ciudad. Todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza,
que me sigan los buenos. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Con respecto a este mismo pasaje del libro de los Macabeos y a esta imagen que aparece al lado de Matatías, con un hombre en el sol, ¿quién es ese hombre? Bueno, finalmente Matatías, hijo de Asamonio, uno de los sacerdotes que vivía en Modín, tomó las armas con su familia y sus 5 hijos y mató a Báquides a puñaladas, la imagen que vemos arriba a la derecha. Y temiendo a las guarniciones enemigas, huyó hacia los montes, donde se reunieron con gran número de compatriotas, recuperó la esperanza, bajó a la planicie y presentó batalla, y venció a los generales de Antíoco y los echó de todos los términos de Judea. El triunfo afirmó su poderío. Agradecido por haber echado al extranjero, sus compatriotas lo nombraron príncipe. Murió dejando el poder a Judas, su primogénito. Y este Judas es cosa seria. ¿Ya? No pierda el hilo, porque aquí lo importante, después usted puede releer esto y aprenderse los nombres si quiere. Aquí lo importante es ver el celo judío. Ellos ya no iban a dejar que de nuevo los llevaran de cautiverio. Eso ya no era opción para los judíos. Judas Macabeo, el martillo. Judas, hijo de Matatías, fue su sucesor, conocido por sus pares como Macabeo o martillo. Aunque la incursión de los macabeos parecía inútil, la inquebrantable fe en Dios fue el principal arma de los judíos ante los experimentados soldados del reino seleucida. Ojo con eso, o sea, estamos hablando de un ejército formado, estamos hablando aquí ya, no sé si se acuerda que hablamos en un momento de que cuando aparecieron no me acuerdo si los persas o los griegos, ya estamos entrando a la era del hierro. Entonces la era del hierro, lo que se fomentó, ¿cómo fue que estos imperios lograron prevalecer sobre el otro? No, mentira, fue con David cuando apareció la era del hierro. Pero aquí ya estaba bastante ya acabada. Entonces ya las armas eran bastante más sofisticadas que antaño, y estamos hablando de que una familia de sacerdotes estaba liderando un pueblo que no tenía experiencia militar contra un ejército que tenía gran control de la zona y que había heredado nada más que el imperio de Alejandro Magno. Y la fe en Dios fue la principal arma de los judíos ante los experimentados soldados del reino seleucida. Recuperó Jerusalén el 164 a.C. purificando el templo, reanudando los sacrificios. El 150 expulsó a los sirios de Jerusalén, formando Judá como estado judío independiente. Por eso este tipo es como el padre de la patria. De hecho, sus actos, que también nosotros lo vimos la semana pasada cuando vimos las fiestas que celebraban los judíos, la fiesta judía de Hanukkah entre el 23 y el 30 de diciembre, conmemora este hecho, en los hechos de Judá Macabeo. ¿Qué dice Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos, en su libro 1? Judas, presumiendo que Antíoco, Antíoco el emperador del reino seleucida, no descansaría, reclutó un ejército de su país, y fíjense en esto, fue el primero en hacer alianza con los romanos, ya los romanos están apareciendo en escena. Cuando Antíoco Epífanes volvió a invadir el territorio de Judea, lo rechazó infligiéndole grandes daños, y con el entusiasmo de la reciente victoria se lanzó inmediatamente contra la última guarnición de Jerusalén, expulsando a los soldados extranjeros de la ciudad alta. Acuérdense que hay más adelante también hay un mapa de Jerusalén, acuérdense que hay una ciudad alta en Jerusalén, que se llama Sagrada, a la ciudad baja, denominada también Acra. Se apoderó del templo, escucha esto, lo purificó, lo rodeó de murallas, hizo fabricar vasos para el servicio y cultos divinos como que los que solían estar antes de ser profanados. Y edificó otro altar y dio comienzo a los sacrificios expiatorios. Recuerde que había muchos sacrificios, estaba el Yom Kippur, que era el más importante, pero también había muchos sacrificios adicionales que se debían hacer. Apenas había cobrado la ciudad del rito y las ceremonias sagradas cuando Antíoco murió. Pero muere Antíoco y quedó su hijo como heredero, también no solamente del reino, sino del odio de los judíos, llamado también de la misma manera, Antíoco. Es en esta época, que vamos a hacer solamente esta diapositiva en torno a ello, es en esta época que Primera Macabeo 2.42 dice que se les unió a los macabeos, se les unió por entonces un grupo de los asidios, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Y estos asidios, que no los vamos a ver hoy día, lo vamos a ver con mayor profundidad la otra semana, son nada más y más menos los que más adelante se dividen en los partidos políticos
políticos religiosos del pueblo judío. Y esto ya nos van a sonar a nosotros. Los fariseos, los saduceos, los esenios principalmente, estos tres, pero también están los celotes esos son más como comunistas judíos. La analogía loca. Es que los celotes son como más de liberarse de la opresión con la arma, estos son más salvajes, son más extremos, pero son parte de y nacen de los asidios, ¿ya? Llamados también en castellano asidios o asidios, son los piadosos, es decir, los celadores y conservadores de la religión y costumbres tradicionales en el momento de la iniciación de Palestina por Antíoco IV Epifanes. Apoyaron la lucha de los macabeos, mantuvieron una independencia ideológica y de acción y tuvieron una gran influencia en la historia del judaísmo. Mira, es súper interesante esta diapositiva y hay que profundizarla, sin duda, pero no, hoy no es el momento. Entonces, los fariseos y todos estos tipos que aparecen en el Nuevo Testamento salen de acá, de la guerra de los macabeos que se unen a Matatías como los asidios, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. En conceptos, bien. Bueno, a ver, creo que no hablo más de esto. Usted me va a retar, pero si quiere después le adjunto estas cosas que voy a leer. Pero mire, permítame leer esto. Resulta que después de Judas, de Judas Macabeo, aparece, bueno, vamos a ver, lo veo al tiro mejor. Después de Judas Macabeo, abajo viene, después de él tuvo varios hermanos, estuvo también en el poder Jonatán, Eleazar murió aplastado por un elefante, tuvo Juan y tuvo Simón. Los hijos de Simón son los que finalmente se quedan, entre comillas, a cargo ahora del reino, de gobernar este nuevo reino asmonio. Y entre ellos está Juan Hircano. Juan Hircano estuvo mucho tiempo en el poder y tuvo problemas con su tío, con Ptolomeo. Ptolomeo era yerno de Simón y Ptolomeo lo mató, así de malo. El tema es que quiero leer esto porque para que usted vea que nos sirve lo que hemos aprendido hasta ahora y para que vea también el celo, insisto. Hoy nos tenemos que ir con eso, con el celo judío. Resulta que este Ptolomeo tomó prisionero a la mamá y a los hermanos de Juan Hircano, porque él quería quedarse con el poder, pero resulta que Juan Hircano tenía el favor del pueblo. Entonces Ptolomeo se esconde dentro de su, como del, a ver, déjeme leerlo. Se esconde dentro del templo. Mire, se esconde dentro del templo y resulta que justo llegó un año que nosotros aprendimos la semana pasada. Resulta que justo cuando empieza esta pelea entre los Ptolomeos, entre Juan Hircano, y Ptolomeo tiene prisionero a la mamá, a la familia de Juan Hircano, viene el año sabático. ¿Se acuerda del año sabático? Era un año en que era como el año jubileo. El año jubileo era cada 50 años, el año sabático era cada 7, no se nos olvide eso. ¿Qué dice Flavio Josefo? Mientras que por esta causa se retrasaba el asedio, que ahí léalo usted después, llegó el año de descanso, que los judíos celebraban cada 7 años, como lo hacen el día del séptimo de la semana. Eso quiere decir de que Juan Hircano bajó las armas, porque no podía hacer otra cosa. Era el año sabático, no podía hacer nada. Y Ptolomeo, que al parecer era menos reverente que Juan Hircano, al verse libre del asedio, mató a los hermanos y a la madre de Juan. Mire, el desgraciado, aprovechándose del año sabático y que no iba a tener la represalia de Juan Hircano por el año sabático, mató a la madre y a los hermanos y huyó a Zenón, llamado Cotilas, tirano de Filadelfia. Eso para que vea cómo ahora ya los judíos tomaban en serio ya el tema de las tradiciones, o sea, ya no, el año sabático, chuta, hay que cumplirlo, o sea, no hay otra. Hay otra parte de la guerra del judío que también lo quiero leer. Dice: Antíoco, indignado por lo que había sufrido por parte de Simón, emprendió una campaña militar contra Judea y asedió a Hircano, tras acampar delante de Jerusalén.
Juan Hircano abrió el sepulcro de David, que había sido el rey más rico, y se apoderó de algo más de 3.000 talentos. Con 300 de estos talentos convenció a Antíoco para levantarse del asedio, y con el resto del dinero fue el primer judío que empezó a reclutar tropas mercenarias. ¿Ya? Fíjese que aquí también voy a leer otra cosa. Yo esta diapositiva le voy a sacar una foto a esta página del libro, la tengo destacada lo que voy a leer ahora, pero para que usted después lo lea con más calma. La guerra entre los judíos y los samaritanos no era simplemente una cuestión, y esto lo leí hoy día, no era simplemente una cuestión de origen. Fíjese lo que dice también de Juan Hircano. Luego, cuando Antíoco emprendió el viaje contra los medos, Antíoco, el emperador, el que había sido el hijo del otro, que había heredado el odio, se le presentó a Hircano la ocasión de vengarse. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Llegó hasta Samaria, el Juan Hircano. Llegó hasta Samaria, fundada por el rey Herodes, la rodeó por todos los sitios y puso al frente del asedio a sus hijos, Aristóbulo y Antígono. Como estos no permitían pasar nada, los que estaban dentro de la ciudad, los samaritanos, los que estaban dentro de la ciudad de Samaria, llegaron a tal punto de hambre que comieron los alimentos más inauditos. Y resulta que los samaritanos de alguna manera llamaron a Antíoco para que los viniera a auxiliar, y en esta batalla que se produjo entre Antíoco, que venía en ayuda de los samaritanos, y Aristóbulo y Antígono, que eran los hijos de Juan Hircano, que se iban a agarrar ahora, se agarraron de la mecha entre ellos, resulta que perdió Antíoco y ganó Aristóbulo. Y mientras ellos se dirigían contra los samaritanos, lo estoy leyendo textual, concentraron de nuevo a la gente dentro de la muralla, a los samaritanos. Tomaron la ciudad, la destruyeron y esclavizaron a los que vivían en ella. O sea, aquí también hay una cuestión histórica. Esta cosa de judíos y samaritanos no es solamente una cosa de origen, de que, oye, tú eres sangre impura, también es una cuestión histórica. O sea, los judíos, principalmente los de Reino Amonio, sitiaron Samaria. O sea, también hay una cosa de historia por atrás. Entonces, eso ya le da también otro sentido, no solamente de origen, sino de historia, a la mujer cuando le dice a Jesús, oye, ¿acaso tú no sabes que entre judío y samaritano no hay feeling? Entonces, toma otro sentido. Y por eso es tan hermoso cuando Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él que le diera de beber, que te diera a ti de beber. Entonces, como que toman otro sentido, otra profundidad este tipo de palabras, igual como lo del eunuco etíope. No es simplemente un eunuco, no es simplemente un etíope de Etiopía, es un tipo que venía descendiente de Cus, era enemigo hasta en su origen, en su sangre, era contrario a lo que era Israel. Y él encontró la luz a través del Espíritu Santo. O sea, esto toma otro sentido toda la escritura cuando nosotros sabemos lo que hay por detrás de. Bueno, voy a avanzar más rápido porque se me está pillando el tiempo. Aquí, bueno, está la dinastía Amonia, que en su momento, en algún punto, ahí entre Alejandro Janeo y Alejandra se pierde un poco la dinastía Amonia y aparece en escena otra dinastía, que sería la dinastía Herodiana, que si bien por una cuestión de vínculo matrimonial, se puede decir que sigue como el mismo, como que sigue la misma línea Amonia, en realidad ya después como que se pierde un poquito eso y pasa una línea herodiana que es mucho más leal al Imperio Romano. Y eso también es importante, porque los amonios son un poquito más de mantener la independencia judía, pero los herodianos son, sí, o sea, no, tenían más feeling con el Imperio Romano. Bueno, ahí está, vemos cómo parte en Asmón, por qué se llama dinastía Amonia, y finalmente cómo en algún momento pasa al plano herodiano, y ahí ya aparecen gobernantes que nosotros conocemos, Herodes el Grande, y ya finalmente Herodes Agripa. Voy a volver a este reino asmonio.
comenzaba tendría que haberlo dicho en delante. Reino Asmonio, comenzaba el reinado de los Asmonios, apoyado por los fariseos. Cuando el imperio seleucida cayó en el 129, el Estado judío adquirió plena autonomía. Juan Hircano, que fue el que hablamos recién, hijo de Simón Macabeo y sumo sacerdote, gobernó entre el 134 y 104 a.C., pero no fue reconocido como rey al no ser descendiente de David. Se anexionó Jordania, Samaria, Galilea e Idumea con el apoyo de Roma. Eso también es muy importante. Los idumeos fueron forzados a convertirse al judaísmo. En el 105, el nuevo rey y sumo sacerdote de Judá, Alejandro Janeo, cambió el apoyo de los fariseos por los saduceos. La autonomía se mantuvo hasta el 63 a.C. Todo es súper resumido, pero nos queda mucho más claro. Le prometo que le voy a conseguir el libro La guerra a los judíos de Flavio Josefo, para que lo lea. ¿Por qué es tan importante y por qué creo que es tan importante saber lo de la guerra a los macabeos? Recuerde que el reino de Israel se dividió, el reino del norte, que está en azul, a la izquierda, desaparece del mapa. Y el reino de Judá, que era muy menor en cuanto a superficie respecto a lo que era Israel durante la época monárquica de David, fíjese lo que pasa con los asmonios, con toda esta línea dinastía asmonia. Primero Judas Tadeo, después Jonatán, después Simeón, después Juan Hircano, después se fueron anexando más zonas y al final las zonas anexadas, sí, con la venia del Imperio Romano sin duda, pero sí al finalmente anexadas al dominio judío, es lo que era básicamente el reino de David. Entonces aquí no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando que bajo la dinastía Asmonia se logró recuperar la tierra prometida. Entonces, no es menor saber esto, no es menor entender esto. Ahora, pasa esto. En el año 63 a.C. aparece Pompeyo, emperador romano. Pompeyo entra en escena. ¿Qué dice Flavio Josefo respecto a esto? Que hubo una especie de guerra civil entre Hircano y Antipatro, que debe estar ahí, Hircano y Antipatro. Y dice Hircano y Antipatro, sin ayuda de los árabes, pusieron, no, espérese, estoy puro leseando. Es Hircano y Aristóbulo, los últimos dos rojitos del lado derecho, Hircano y Aristóbulo, con razón no lo encontré, mire que era mentiroso. Hircano y Aristóbulo. Esos dos se estaban agarrando las mechas, porque resulta de que Hircano quería rey, Aristóbulo quería seguir la línea asmónica, que era como una que fueran gobernados por la línea sacerdotal. Y estos se agarraron de la mecha entre ellos. Hircano y Antipatro, Hircano, que eran los que querían rey, sin la ayuda de los árabes, pusieron su esperanza en el bando contrario. Y así entra en escena Pompeyo, que tras entrar en Siria se dirigía a Damasco. Recurrieron a él y sin llevarle regalos y con los mismos argumentos que habían utilizado con Aretas, le suplicaron que rechazara la actitud violenta de Aristóbulo, que restableciera en el poder real al que le correspondía por sus cualidades y por su edad. O sea, según Hircano, él debía ser el gobernante y no Aristóbulo. Y Hircano, para poder llevar a cabo su plan de gobernar, acudió a Pompeyo, emperador romano. Pompeyo se indignó ante estos hechos y ante la súplica de las personas próximas a Hircano, se dirigió contra Aristóbulo con las tropas romanas y muchos aliados sirios. Mira, esta parte es fenomenal. Resulta de que Aristóbulo, al verse rodeado ya por Pompeyo, se decide refugiar en el templo. Lo dice el libro de Flavio Josefo. Ya vencido el bando de Aristóbulo, se refugió en el templo y una vez que cortaron el puente que le comunicaba con la ciudad, se prepararon para resistir al final. Mire, yo sé que quizá usted se quedó dormido porque esto es mucha lectura, pero trate de despertar para escuchar esto. Los romanos no habrían concluido este trabajo si Pompeyo no hubiese aguardado el séptimo día de la semana, cuando los judíos apartan sus manos de toda actividad por causa religiosa.
levantó el terraplén e impidió que sus soldados llegasen a enfrentarse, pues los sábados los judíos no atacaban, solo se defendían. Interesante, mire. Allí los romanos soportaron muchos padecimientos y Pompeyo se admiraba de los judíos por su firmeza y sobre todo por el hecho de que no abandonaban sus prácticas religiosas ni siquiera cuando estaban rodeados de proyectiles por todas partes. Y como si en la ciudad hubiera una profunda paz, con exactitud se cumplían en honor a Dios los sacrificios diarios, las expiaciones y todos los ritos. Incluso en la misma toma de la ciudad, cuando eran ejecutados, en torno al altar, no se apartaron de las prescripciones religiosas de cada día. Entonces muchos sacerdotes continuaron con sus ritos sin alterarse lo más mínimo, aunque veían a los enemigos que venían contra ellos con la espada en la mano, y fueron degollados mientras realizaban sus libaciones y quemaban inciensos, pues anteponían el culto a Dios a su propia salvación. La mayoría de ellos fueron asesinados por los judíos del bando contrario, y una multitud innumerable se lanzó por los precipicios. Dígame si no es interesante, dígame si no es, si esto, ¿por qué lo leí? Porque esto sin duda muestra el nivel de compromiso con esta nueva introspección judía. No iban a dejar que los llevaran de nuevo cautivos y no iban a dejar de nuevo de dejar de lado sus compromisos con Dios. Y aunque veían que se acercaban los otros a matarlo, nunca dejaron de cumplir con sus preceptos religiosos. Bueno, algunos enloquecidos por la dura situación prendieron fuego alrededor de la muralla y ellos mismos se ardieron en él. Murieron 12.000 judíos. Los romanos tuvieron muy pocos muertos, aunque sí muchos heridos. ¿Qué pasó acá en adelante? Pompeyo no tocó nada de lo que había visto en el templo. Vio que en el templo había demasiadas riquezas y sin embargo no tomó nada de los objetos sagrados, sino que al día siguiente de tomar la ciudad, limpió el lugar y celebró sacrificios según la costumbre. Es decir, Pompeyo permitió de que siguieran funcionando normal. ¿Qué hizo? Sí, nombró a Hircano, que era lo que buscaba Hircano, lo nombró como sumo sacerdote, y porque impidió que un gran número de individuos en su lugar lucharan junto a Aristóbulo. Es decir, que gracias a Hircano las bajas romanas fueron muy bajas, ¿ya? Y por eso lo nombró también a él como tal. Bueno, eso es lo que había destacado del libro de Flavio Josefo. Vamos, sigamos adelante porque nos pidió el tiempo. Bueno, el poder de Roma creció de forma constante, expandiéndose, bueno, en lo que nosotros conocemos ya básicamente desde la zona de España, lo que hoy día es el norte de África, y justamente rodeando el mar Mediterráneo. Entre el año 57 y 55, Aulo Gabinio, procónsul de Siria, repartió el reino Asmonio, el que vimos recién, el reino Asmonio ese, lo repartió en tres provincias: Galilea, Samaria y Judea. Por eso estos nombres ya empiezan a aparecer en el Nuevo Testamento. Son las subdivisiones del reino Asmonio: Galilea, Samaria y Judea, con 5 distritos bajo la jurisdicción de un Sanedrín, que lo vamos a ver la próxima semana. Reprimió una revuelta popular y restituyó, que fue la revuelta popular que vimos recién, y restituyó a Juan Hircano II como sumo sacerdote. Durante su campaña en Egipto, Alejandro, hijo de Aristóbulo II, arrebató a Hircano II el título de sumo sacerdote, pero en el año 54 Gabinio restableció todo lo mismo, lo puede leer después en el libro. En 40 a.C., Herodes el Grande fue designado rey de los judíos por el Senado romano, lo que no indicaba independencia, pero sí una cierta autonomía, es decir, pagaban tributo, pero tenían su rey, pero pagaban tributo a Roma. Le sucedió Herodes Antipa, nombrado tetrarca de Galilea y Perea, el año 4 a.C., y ya es bajo el reinado de este hombre que nacen Jesús y Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, Palestina en los tiempos de Jesús, ahí vemos cómo está Galilea, Samaria y Judea, y otras zonas anexadas que tienen mucho que ver también con el libro de Flavio Josefo, que son la Decápolis, Perea y Traconítide. Estaba el emperador Augusto en Palestina cuando nace Jesús. Augusto nombra a Herodes el Grande como rey judío vasallo, era rey de los judíos, pero dependiente de Roma, y bajo él estaban varios gobernadores que serían Arquelabro de Santipa y Filipo,
de las distintas zonas y bajo Arquelao, en Judea, donde está Jerusalén, ahí está el procurador romano, que en este caso sería Poncio Pilato. ¿Ya? Ahí está Jerusalén al inicio, a la izquierda al inicio del periodo intertestamentario, a la derecha en la época de Jesús, ¿ya? El celo judío. ¿Por qué le voy a pasar el libro de la guerra a los judíos? Habla de Masada y el último bastión judío, que también le voy a hacer llegar un link del National Geographic, donde sale esta batalla. Mire, ¿hasta qué punto llegó el celo judío? Esto ya estamos hablando del 70 después de Cristo, ya cuando fue destruido el templo, ya cuando ya los judíos prácticamente son borrados del mapa, esparcidos por el imperio. Los esenios, miembros de la comunidad de Qumran, consideraron que habían llegado el tiempo de la irrupción. Escondieron sus manuscritos en las cuevas de la localidad, cerraron el monasterio y se dirigieron a Galilea, donde junto a un grupo de celotes iniciaron la guerra judía contra Roma, que aparece en el libro 3 de la guerra de los judíos de Flavio Josefo. En la fortaleza de Masada se sacrificaron en un suicidio colectivo, que sale nombrado en el libro y también en el link de National Geographic que le voy a enviar, y prefirieron un suicidio colectivo antes de entregarse a los invasores romanos. Solamente uno se suicidó en realidad, porque como estaba prohibido matarse a sí mismo, bueno, uno mató al otro, el otro, después ahí se iban matando hasta que llegaba uno que obviamente no lo podía matar a otro porque estaban todos muertos y ese sí ya nada que hacer, pues se mató solo. Pero prefirieron matarse en un suicidio colectivo antes que entregarse en manos de los invasores romanos. ¿Por qué pongo esto? Para que vea el celo, o sea, estos hombres ya no son los mismos judíos de antes, o sea, preferían suicidarse, preferían levantarse en armas, preferían hacer quizás cuántas locuras antes de caer nuevamente en un cautiverio, en una nueva invasión. Hay otro tipo de mentalidad. Bueno, esto ya es para terminar, si más no me equivoco. Sí, para terminar, quedan hartas, pero estas son más cortitas. Repasemos. En el Antiguo Testamento terminamos con el dominio persa, en el Nuevo nos encontramos con el dominio romano. Entre medio aparece el dominio helénico con Alejandro Magno. Muere Alejandro Magno, se divide el imperio, básicamente los Ptolomeos y los Seleucidas, ganan los Seleucidas y aparece Antíoco Epífanes, si no me equivoco era el nombre, que empieza a hostigar a los judíos y los judíos se levantan en armas con Matatías, sus 5 hijos, entre los que destacan Judas y luego su sobrino Juan Hircano. Ellos son básicamente los que le dan forma a este reino asmonio, ¿ya? Y el reino asmonio, después de la guerra civil que hubo entre, hoy lo acabo de leer, entre Cano y Aristóbulo, bueno, ahí ya comienza otra línea, la línea herodiana, y ya empieza también el dominio, entre comillas, dominio romano, porque son los que están en control de la zona, le dan cierta autonomía dejando a Herodes como rey, sin embargo, no son, si bien Herodes es el que es como la cabeza visible, hay otros hombres por detrás, conocidos como el Sanedrín, los fariseos, los que toman las decisiones muy importantes dentro del pueblo judío, y también un tributo romano, o sea, si bien tienen cierta autonomía, siguen dependiendo de Roma. Están los asidios, que esto lo vamos a ver con mayor profundidad la otra semana, que nacen bajo como un celo a la ley ante el dominio ante el hostigamiento seleucido, y cambios religiosos y culturales. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué tuvo que pasar entre medio? Hubo una preparación política, una preparación intelectual, una preparación religiosa y social. La preparación política, las formidables barreras políticas que habían separado a las naciones durante siglos y milenios, fueron quitadas, permitiendo un libre intercambio entre los pueblos. Esto permitió, esto que estamos hablando no es solamente para allanar la llegada de Jesús, sino que también para permitir el desarrollo de la iglesia. Y eso es muy importante porque gracias a este intercambio que había entre los pueblos, era posible, por ejemplo, que Pablo hiciera los viajes que hizo, que se hicieran las campañas evangelísticas, por decir, las campañas misioneras de los apóstoles en todo el imperio. Fue gracias a esto, a que el imperio romano permitió un libre intercambio entre los pueblos. El emperador Augusto le había dado un respiro a la guerra. Existía una notable red de caminos romanos
El general romano Pompeyo había limpiado de piratas el mar Mediterráneo. Era seguro no solamente el comercio, que en la zona, por ejemplo, para los fenicios era muy importante y también para los israelitas, sino para los judíos, sino que también permitió que pudieran viajar, entre comillas, seguros en el mar Mediterráneo, porque Pompeyo había librado de piratas el mar Mediterráneo. Así como reinaba la Pax Romana, regía también la Lex Romana, un magnífico sistema de reyes que protegía los derechos de los ciudadanos, pero básicamente los ciudadanos romanos. Pero esto es muy importante ver cómo entre medio de todo esto de paso de reino a otro, llegó el Imperio Romano y permitió un libre intercambio entre los pueblos, hubo una red de caminos y había Pax Romana, ya no había las mismas guerras constantes que hubieron siempre. En el Imperio, preparación intelectual. Alejandro Magno, recuerde lo que habíamos hablado, había diseminado la cultura helénica por todo su imperio y Roma había heredado dicha cultura. La cultura prevaleciente en los tiempos de Cristo no es la romana, sino la griega. El Antiguo Testamento había sido traducido al griego como la versión de los 70, o la Septuaginta. El idioma griego se prestó admirablemente para formular la teología cristiana por la exactitud de sus expresiones. Debido a la filosofía de la época, existía un escepticismo ampliamente diseminado acerca de los dioses antiguos, el cual condicionó a la gente para recibir la fe monoteísta. Y esto también es muy interesante porque lo que nosotros, bueno, tanto criticamos acerca de la filosofía fue básicamente eso también lo que ayudó bastante a que la gente fuera más receptiva al monoteísmo. Preparación social. A pesar de la Pax Romana y la Lex Romana que protegía, pero básicamente a los ciudadanos romanos, recordemos la historia de Pablo, había millones de esclavos y desposeídos en el Imperio Romano. La condición miserable de esa gente llevó a muchos de ellos a buscar seguridad y hermandad en la fe de Jesucristo. Y finalmente, una preparación religiosa. Los romanos eran tolerantes con las religiones de otros pueblos sometidos al imperio, y esto incluía a los judíos. Mientras la filosofía preparaba negativamente a la gente, los judíos en dispersión lo hacían favorablemente, ya que en todas las ciudades de importancia del Imperio Romano se encontraban judíos con sus sinagogas. Habían sembrado una doctrina monoteísta y un sistema de ética no igualado en el mundo pagano. Entonces, todo esto que pasó entre medio permitió que hubiera una expansión de la cultura monoteísta por parte de los judíos. Al primero, la filosofía, si bien aquí, como dice, preparaba negativamente a la gente, pero sí también preparó a la gente en el sentido de que, oye, todas estas historias que hay detrás del politeísmo, de los panteones egipcios, del panteón griego, del panteón romano, oye, no me cuadra. Entonces, como que decían, oye, ¿qué hay detrás de entonces? Entonces, si el panteón, si ya no a ver, recuerde que ya tenemos que volver atrás. Recuerde cuando vimos el panteón, dijimos que incluso los valores eran divinificados. Los valores como, no sé, la cobardía. Habían algunos pueblos que podían quizás tener un dios dios de la valentía. Entonces, la filosofía que dijo, oye, la valentía no es algo divino, la valentía es algo que viene en el hombre. Entonces, como que los apartó de lo que durante mucho tiempo había dentro de la mente humana en la antigüedad. Oye, todo se tiene que explicar a partir de la divinidad. O sea, oye, pasa esto, la lluvia, Dios de la lluvia. Oye, el cambio de estación, Dios del invierno, Dios de lo que sea. En cambio, la filosofía como que llegó y dijo, oye, no, pues no es así. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de? Y eso ayudó un poco a que la gente fuera más receptiva a ver el monoteísmo como una opción sumamente válida. Hubo una preparación política, hubo preparación intelectual, hubo una preparación religiosa necesaria, que no se hizo de la noche a la mañana. Por eso el paso de 400 años, porque como dice Pablo en el libro de Gálatas, se tenía que cumplir primero el tiempo para que naciera Jesús. Finalmente, nos quedan poquitas diapositivas, no se me quede dormido. La sinagoga, esto recordemos de esta diapositiva que vimos más adelante, con la destrucción del templo por los babilonios y el forzoso cese de los sacrificios y las ceremonias, tuvo que surgir un lugar de reunión para poder empezar a retomar la fe judía. Y es así como nacen las sinagogas. Estas tenían gran importancia para conservar la fe de los judíos en dispersión. En Palestina servía también de escuela local y centro comunal y sede de gobierno local. O sea, las sinagogas terminaron no solamente siendo un centro de reunión, sino también
el edificio más importante de las distintas localidades de Judá. A la destrucción de Jerusalén en el año 70, existían cerca de 400 sinagogas en Palestina. Vemos en Palestina, en las sinagogas, perdón, que hay un pupitre de lectura, que ahí se paraban, se daba lectura, y fue cuando se paró Jesús a leer el rollo. Están los asientos donde se sientan los hombres, pero por fuera están la galería de las mujeres. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el contexto ya en el Nuevo Testamento, pero esto nos lleva a recordar también el templo. En el templo, que ya lo hemos visto vastamente, que no le vamos a dar mayor vuelta, hay un atrio de gentiles, dos pórticos, el de Salomón y el real. Hay un atrio interior que separa a los israelitas de las mujeres. Entonces, en algún punto de la historia judía, las mujeres comenzaron a tener poco peso. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Y que Dios nos ayude un poquito, porque la verdad yo no tengo idea. Ah, la bajo, ¿por qué la tengo que bajar? Pero si no quiero que me vean, pues yo estoy compartiendo. Estoy compartiendo, ¿no? Ah, ya. Pero me llama mucho la atención, de verdad, como que agregué esta diapositiva, que es muy metido. Oye, en algún punto de este periodo intertestamentario, y que lo estoy buscando en los libros que tengo, a ver si pillo en algún lado, ¿qué pasó con la mujer? ¿En qué momento la mujer se hizo tan poco valorada? ¿Qué pasó entre medio para que, oye, es que cuando veamos libros de Joaquín Jeremías, no más, es que la mujer era tan desprestigiada en el Nuevo Testamento, que me llama la atención que terminando el Antiguo Testamento hayan habido mujeres tan notables como Esther, y empezando el Nuevo hayan sido tan denigradas. ¿Qué pasó entre medio? O sea, es como para reflexionar y lógicamente para preguntarse, oye, ¿quién decidió esto? ¿Qué pasó entre medio? Y que Dios nos ayude a ver si pillamos algo. Eh, bueno, ¿qué es lo que podemos decir de este templo? Se construyó en mármol blanco y cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol. Cuando lea usted el libro de la guerra de los judíos y lea los capítulos de Herodes el Grande, va a ver que en realidad Flavio Josefo lo dice, no escatimó en gastos para este nuevo templo, que en realidad no es, no es como un nuevo templo, sino es como un reacondicionamiento y reconstrucción del segundo templo de Zorobabel. Eh, Además, recuerde que como lo leímos recién, durante la revuelta que hubo entre Aristóbulo y Hircano, hubieron algunos locos que le prendieron fuego a los muros. Pues entonces, están locos. Bájale el volumen, mijito. Ya. Esto lo vuelvo a decir, lo vuelvo a agregar porque es sumamente importante, estos cambios de carácter nacional que llevan a esta introspección judía, que lleva al celo judío. Deja que juegue, deja que juegue. Y este cambio de carácter nacional en los judíos. Esto lo pusimos la semana pasada, pero lo vuelvo a poner porque es muy importante. Eh, y finalmente, bueno, está la última diapositiva. ¿Por qué es importante el de la próxima semana? La próxima semana, bueno, hay un libro que se llama El Judaísmo, que es de un profesor de Oxford, que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama. Oye, que estoy malo para la memoria hoy día, hermano, discúlpeme. Es que tenido tantas cosas entre la pega y tantas cosas, que es de Nicolás de Lange, que, que le estoy dando una vuelta ahora, y es bastante interesante. O sea, ahí habla, por ejemplo, del Talmud, que son, por decirlo de alguna forma, así muy rápida y someramente, son son interpretaciones, comentarios que hay en torno al Tanaj. Y en algunas épocas rabínicas antiguas, y esto es muy importante, incluso algunas comunidades le dieron más importancia que al mismo Tanaj. Es como decirle que habían comunidades cristianas que le daban más importancia a un libro acerca de interpretación de la Biblia que a la Biblia misma. Y ahí habla de otros libros, del Midrash, del libro de los devocionales, habla de muchos libros que con la ayuda del Señor planeo poder compartirlo con usted la próxima semana. Eh, pero habla mucho de la religión judía y de estas cosas de los fariseos, de estas cosas de los saduceos, de los esenios, pero desde un punto de vista de cómo era importante eso para ellos. Y en ningún momento hasta ahora habla
de cómo esos escritos llevaron a Jesús a decirle, a recriminar a los fariseos, oye, ¿por qué tu discípulo no se lavan las manos? Y es que eso no, yo vine a cumplir la ley, no sus tradiciones. Y en esas tradiciones son las que siempre chocaron. O sea, ahí hay que tener mucho ojo con esta pelea entre los fariseos y Jesús. Pero eso, bueno, ya esto para la otra semana. Y también en este libro aparecen cosas eh, que a nosotros, claro, lo sabemos porque aparecen en nuestra Biblia, pero que los judíos no manejaban. La salvación en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es una salvación física. Siempre que se habla de salvación en el Antiguo Testamento, habla de una salvación de la muerte o del peligro. Pero es recién en el Nuevo Testamento donde la salvación también toma un sentido espiritual. De hecho, cuando habla de salvación en el Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia, de un punto de vista espiritual, lo hace solamente el libro del Nuevo Testamento. También fíjese que en el Antiguo Testamento se habla del cielo, se habla de un lugar en el que habita Dios, bueno, llamado en hebreo de otra forma, pero hay un cielo, y hay un cielo donde hay ángeles, efectivamente, pero es recién en el Nuevo Testamento donde este cielo también forma parte del destino de los que son salvos. Antes en el Antiguo Testamento el cielo no era parte del futuro hogar de los judíos, es para recién la comunidad cristiana eh, posterior, posterior a Jesús, que en el Nuevo Testamento, perdón, que el cielo ya toma otra connotación distinta a la de los judíos. También interesante, también con la ayuda del Señor vamos a hablar la otra semana y para qué vamos a hablar del infierno, o sea, ya ahí nos metemos en otro tema aún más profundo y quizás más complicado para nosotros, pero que el Señor nos ayude a poder ver todos estos temas para poder comprender a los judíos. O sea, que yo no busco justificar a los judíos, para nada, pero sí entenderlo. O sea, para ellos el Talmud era importante porque, oye, no querían volver a lo mismo. Quizás sus tradiciones, de hecho sus tradiciones, Jesús mismo lo dice, son erróneas, pero eran parte de su cultura, eran parte de su identidad como pueblo de Dios. Y que venga una persona haciéndose llamar hijo de Dios a decirle, oye, todo lo que ustedes, parte de lo que ustedes han trabajado hasta ahora es realmente eh, algo falso, algo que no sirve, no sé si la palabra es correcta, algo que no corresponde, dígame si no le partiría a usted también el mate. Entonces, es un poco para entender a los judíos, un poco entender de dónde nacen los fariseos, qué creían los fariseos, también, como decía nuestro pastor, de dónde sale no solamente conceptos como infierno, conceptos como cielo en el Nuevo Testamento, sino también conceptos como bautismo, que claramente en el Antiguo Testamento no aparecen, por lo menos de la forma que aparece en el Nuevo, que eso también es otro tema, que el Señor nos ayuda, hay tanto que aprender, hermano, pero también todo esto que aprendemos nos ayuda a ver la Biblia de otra manera. Que el Señor nos ayude. Disculpe por haberme extendido hoy día, pero no quería hacer otra más. Que después me lleno de estudios bíblicos. ¿Dónde están? ¿Hoy estoy o no? ¿Me están escuchando? Dejar de compartir. Ah, sí, me están escuchando. Sí. Están todos sin cámara, así que despierten con confianza. Ignoro si les quedó claro. Si no les quedó claro, discúlpenme. Y eso, voy a hacerles llegar entonces el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Voy a buscarlo primero porque yo lo tengo como ebook, tengo que buscarlo como PDF, en eso estaba. Y le voy a hacer llegar el link de National Geographic, donde habla de Masada. Si usted quiere, lo voy a dejar como una votación en el WhatsApp, a ver si alguno se entusiasma. Podríamos al final de todo, después de hablar del contexto en el Nuevo Testamento, hablar del libro 3 de Flavio Josefo, porque de verdad es muy interesante, de cómo terminan los judíos. O sea, esa parte de la historia nosotros tampoco la conocemos. Sabemos que el templo finalmente se destruye en el año 70 y tenemos ahí un enredo entre Nerón, entre Tito y, y no sabemos bien quién fue el que destruyó el templo, sabemos que fue por ahí por el 70, pero las razones que hay detrás de por qué se destruyó
y provocó finalmente la dispersión final de los judíos, es muy interesante. Si quieren, lo estudiamos, si no, lo lee solito. Eso, que el Señor les bendiga. Disculpe por hablar tanto. Discúlpeme, no fue mi intención. Nuestro pastor. No te escucho, Sosito. ¿No escuchan? Ahí sí. Ya. No te decía que tú eres bueno para hablar porque eres hijo de tu madre, pues entonces tu mamita tiene el espíritu de hablar harto, así que tenés que heredarlo tú. Hay otro librito, Esteban, que a lo mejor podía echar una miradita, que es Los escritos esenciales de Josefo, que ahí está desde los patriarcas hasta la derrota de los macabeos, todo eso está, pero bien resumido, que es este que está aquí. Que son ¿Cómo era para buscarlo? los escritos esenciales. Porque los hermanos a veces no son muy buenos para leer, entonces aquí está más resumido que en la guerra. Ok, lo busco. Y los hermanos que están en el curso, acuérdense que también existe una calle que se llama San Diego y está la plaza Almagro. Ahí están las librerías de libros usados. Usted puede ir ahí también y comprar sus libritos para que tenga también una librería, una biblioteca en su casa con algunos libros. ¿eh? Y no le deje toda la pega a Esteban que le esté mandando libros por internet. A pesar que son muy cómodos los libros en internet hoy día, pero también es bueno tener un librito para que lo lea usted y se acostumbre a la lectura en papel. Bien, la clase de hoy día, para mí al menos, estuvo fantástica. Mucho conocimiento, mucha información necesaria, y ojalá se profundice un poco más entonces la próxima semana el tema del nacimiento de los fariseos, los saduceos, para que quede muy clarito ahí. Vamos a rogar al Señor la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por este momento de estudiar en torno a tu palabra, Señor. Tal vez para algunos esto es pura teoría, pero lo que estamos buscando, Señor, desde un principio, es poder entender tu palabra, es poder leer la Escritura y encontrarla más profunda, más bella, más viva, Señor. Y todos estos conocimientos que recibimos de parte de Esteban, Señor, nos ayudan a que así sea. Te ruego bendición sobre la vida de Esteban, de su familia. Aumenta la gracia y la unción en él para que pueda seguir compartiendo estos materiales con nosotros, esta enseñanza. Y a nosotros darnos espíritu de discípulo para que con humildad aprendamos lo que estamos oyendo. Danos capacidades y habilidades, Señor, para aplicar esta enseñanza cuando nos toque compartir la palabra en una predicación, en una enseñanza o en una conversación. Gracias, Dios, bendícenos del cielo, bendice el conquistador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Esteban. No, Gracias a los para eso hermanos. estamos. Gracias, Esteban. Para eso estamos, hermano. Si usted sabe que a mí me gustan estas cosas, así que mientras no se me queden dormidos, yo feliz. Ya, cuídense. Que el Señor le Bien, bendiga. gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.